Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, el lienzo blanco en tu corazón. Perfume al filo del dolor, así invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput y le damos la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra entrevistada, que se llama Silvia Dazo. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, gracias y lindísimo estar acá con ustedes. Me alegro que te guste. Le contamos a nuestros oyentes que ella es artista plástica, es escritora y es socióloga. Y la invitamos especialmente, tenemos mucho para hablar, no sé si va a alcanzar el programa, porque estuvo recientemente en la exposición Bienal de Venecia, que justamente terminó ayer. Y bueno, y nos resultaba sumamente interesante poder conversar con alguien que estuvo allí de primera mano. Y sobre todo porque el tema de esta Bienal fue muy interesante e importante. El título de la Bienal fue Extranjeros por todas partes. Sí, así es, extranjeros por todas partes. Y muy interesante porque cuando escribí un artículo para la revista Con Fervor que tenía que ver con esto, me pareció que en el título de la Bienal estaba el mensaje, el ¿no? espíritu de la Bienal, que ahí estaba el discurso, ¿no? Es decir, ese era un mensaje, pero que llevaba implícito un discurso. El título no es nuevo. Yo contaba que investigando así es el nombre de un grupo que empezó en el año 2000 haciendo unas esculturas en París y después radicado en Palermo, de neón, donde esas esculturas remitían a palabras en distintos idiomas sobre la extranjeridad, ¿no? Después eso es tomado por otro grupo del 2004, radicado en Italia, y después ahí el curador de la muestra como lo reversiona, ¿no? El curador es el director del museo desde el año 2014, sí. Claro, del Museo de San Pablo. De San Pablo, sí. Así es, Adriano Pedrosa. Y fue todo como una patriada, ¿no? Me imagino por parte de él la elección, porque ha tenido muchas críticas, como claro. Todos los que tratan de visibilizar algo que va contra un canon que ya está establecido. Y claro, y sobre todo en Italia, donde bueno,
no sé si comenzó, pero donde se hace sentir fortísimo desde el año 2000 el tema de la migración. Claro, claro, y donde están esos barcos que abarrotados de gente, de migrantes, llenos de migrantes que buscan llegar a un lugar por comida, por un techo, por trabajo. Es terrible, ¿no? O para escapar de la guerra, de persecuciones. Con respecto a eso, estuve leyendo que en el mundo hay 281 millones de personas, de migrantes. Bangladesh es un país que está trabajando en las Naciones Unidas. Estos datos son de las Naciones Unidas, del Departamento de Migraciones, donde dice que la mayoría de los migrantes salen de sus países por mejoras económicas, por desarrollos culturales, profesionales, pero de esos 281 millones hay 117 que salen porque no tienen otra opción, claro, porque están sumidos en la miseria, en el guerras, hambre, en la falta de visibilización, ¿no? Entonces, y Bangladesh es un país que está a la vanguardia de eso porque incentiva planes más seguros, de llevar a la gente con medidas más de seguridad, contemplando esas situaciones, ¿no? Entonces, esto también no es menor. Pero no solo esta migración tiene que ver, y no solo Pedrosa toma como migrantes a las personas. Toma, por ejemplo, la colonización, toma los recursos humanos, toma la devastación de la naturaleza, que en las épocas de la colonia hasta la Ilustración, Europa venía con esos barcos, se llevaba todo, ¿no sé? Entonces es depredador. como, claro, es como, es más amplio el concepto, y a mí me parece que es importante. Vos en la charla con Marcelo la vez pasada, en el programa pasado, hablaban del lenguaje y hablaban de las nuevas formas innecesariamente de interpretar el lenguaje, ¿no? Y ahí entonces yo me acordé de Deleuze y Guattari cuando hablan el lenguaje como un sistema activo, un sistema que va adaptando los conceptos al contexto, a los marcos culturales, a los marcos históricos, económicos. ¿Para qué? Para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de extranjero o de cualquier otro tema, ¿no? Sí. Me parece que es uno, pero creo que es el más importante de los temas o de los fenómenos que marcan esta época, ¿no? Porque vemos el gran desplazamiento humano, la nueva demografía cultural, social, y bueno, voy a decir algo obvio, pero creo que es cierto, esa interpenetración, que uno lo ve a una determinada escala en nuestro país, ¿no? Es decir, no hay fronteras, realmente no hay fronteras. Y después que los migrantes llegan a un país, bueno, se produce un fenómeno de una profunda riqueza, ¿no? Claro. Por eso también me parece que hay tanta resistencia, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Acá también hay un aporte de Judith Butler, sí, viste, que es la una filósofa que una teórica del feminismo, de la teoría queer, ¿no? Sí. Que ella también aporta sobre lo que es el lenguaje hoy, ¿no? Y dice, muchas veces las estructuras están tan arraigadas en la sociedad, y ella toma, por ejemplo, para hacerse explicar entender el concepto de guerra, ¿no? Y dice, y que muchas veces, como el discurso tiene que ver con factores de poder, no es un discurso cualquiera, no es el discurso de la calle, es un discurso determinado, ¿no es cierto?, de la clase política, ¿no? Política, siempre político, desde mi punto de vista, aunque no sea, el concepto obvio de la política, ¿no? Claro. Incluso la muestra esta, yo pensaba hace un rato cuando venía, es una manifestación política, está bien al... Claro, y entendido como política desde la época de Aristóteles, que hablaba de la polis.
no desde lo ideológico, Claro. ¿no? Como que esto no desde lo partidario, Claro. ¿no? Esto como para mostrar una realidad. Entonces, volviendo a la Bienal, Pedrosa divide a los dos pabellones en dos grandes núcleos, ¿no? Uno más histórico y uno contemporáneo. El histórico habla, lo divide en varias sesiones sobre los retratos, sobre la diáspora italiana, que también un homenaje a todos aquellos artistas, gentes que tuvieron que emigrar por la pobreza. Y nosotros tuvimos varios exponentes digamos, en las artes plásticas de eso. Claro, claro. Y por otro lado, y el núcleo que a mí más me interesa es el contemporáneo, que él lo llama, convoca, la mayoría son todos artistas migrantes de África, de Asia, de América Latina, ¿no? Para mostrar la trayectoria, y habla del sur global. Entonces son como 30 y pico de artistas exponiendo 87 pabellones, de los cuales, bueno, hay muchos que hacen un cruce entre el arte, la política, los conflictos, la guerra, ¿no? Entonces es como, acá me acordaba de Lacan, que dice, el arte está por las manifestaciones artísticas, para no hablar del arte abstracto, claro, ¿no? Es decir, lo que expresamos los artistas va por adelante hasta del psicoanálisis, ¿no? Porque nos va mostrando cosas que después se necesitan, después se interpretan, ¿no? Es decir, el Guernica, o en el año 1800, a principios de 1880, de 1808, no 1880, cuando Goya pinta los fusilamientos, ¿no? ¿Qué nos están diciendo, ¿no? ¿Qué está mostrando? Es decir, el horror, la realidad. Y es una invitación a mirar qué pasa, a ver más en el contexto, salirnos un poco de nuestro lugar de la comodidad, de nuestro status quo, de lo ¿no? conocido. Y darnos cuenta que cada vez los excluidos cada vez son más. Claro. Cada vez el cambio climático necesita una intervención urgente, un compromiso, ¿no es cierto? Entonces, él también pone, Adriano Pedrosa, en estos grupos que fueron como excluidos o corridos o silenciados, y entonces acá invita y habla de los aborígenes, habla de los grupos queer, habla de los autodidactas, de los artistas que si no pasás por la academia no sos artista, habla de los artistas folk, ¿no? Entonces, bueno, los trae. Después uno ve qué hace con cada uno de esos, porque no es que nos estén imponiendo, o por lo menos yo lo interpreto así, la Bienal no me viene a imponer nada, me viene a mostrar. Claro. Después, ¿qué hago yo con eso? Y aparte me parece, no sé, más allá de las críticas o de las alabanzas, pone en evidencia, muestra. Claro, claro, y es algo que... Y apelan a la memoria, es decir, a la memoria que está el mercado del arte, están los artistas que trabajan, que se mueven, los del establishment, y después hay otro grupo muy interesante de artistas, de grupos que hacen arte, y que se mueven en los bordes, que se mueven, serían los artistas, los grupos emergentes, ¿no? Bueno, claro. Él lo trata, pero no es el único, porque yo estuve también en la Bienal de San Pablo el año pasado, y el título era de la Bienal Coreografías de lo Imposible. Entonces Borja, que es que fue el director del Museo Reina Sofía, dice, bueno, pusimos un título contradictorio, ¿no? Porque si es coreografía no puede ser imposible. Entonces él dice, un imposible es tener un límite, como si, bueno, hasta acá llegás, más de acá no podés. Y una coreografía es algo pensado, que lo pones en un contexto, que tiene un mensaje, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esas coreografías? ¿Vamos a seguir coreografiando el presente y el futuro con los mismos esquemas?
Y vos sabés, Adri, que hay ni bien llegas a San Pablo, hay una instalación muy grande de unas vías de ferrocarril. Entonces te invita ahí como simbólicamente a subirte. Entonces de un lado tenés unas vasijas rotas, de otras un poco más sanas, un poco más rotas. Y el tema es que, ¿qué viaje querés hacer en esa bienal? Si subirte al tren de lo roto, que encontrás lo roto para construir, que sacás, que rompés para construir, o dejás lo que ves y seguís construyendo, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, esto como metáfora, ¿no? Por ejemplo, recuerdo también había un filipino, un grupo que vino con su grupo de artistas y valorizando también los rituales de las tribus, Claro. de los ancestros, ¿no? Me parece un sueño esto, ¿no? Sí, Estar vos hablando sabés de esto. Sí, bueno, y había hecho un gran caballo de Troya. Y de esa panza no salían los soldados, salían los Spider-Man, ¿no? Todos esos dibujitos. Y después en otro lado había una deidad negra que miraba a Mickey y a Marilyn. Entonces vos decís, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? Claro, entonces uno dice, bueno, la transculturación, ¿no? La tergiversación, Sí, ¿no? sí, O lo que decía... Y la resignificación. Claro, también. o lo que nos quieren vender, ¿no? Como que lo de antes, o qué es esto de pelear, ¿no? De pelear, de la conquista por la tierra, por ideal. Bueno, entonces creo... Y la Bienal del próximo año de San Pablo, que ojalá pueda ir, Anda ahorrando, Silvia. también tiene un nombre que viene en relación con esto. Esto es para los que piensan, ¿no? Esta asociación, para los que creen que estas bienales son grandes eventos para quedar bien con la sociedad y para mostrar que es una puesta en escena. Bueno, te vuelvo a repetir, eso no me interesa. Pero el título de la bienal es: no todos los caminantes caminan siempre caminos, ¿no? Como que Claro. uno a veces empieza a caminar Va porque haciendo, no ¿no? tiene camino o porque va haciendo camino, Sí, ¿no? sí. Y bueno, y acá también hay como una intención de sacar el binarismo, de correr las fronteras, de incluir, ¿no? Y recurrir a la memoria. De esto hablamos, ¿no? Silvia, y desde tu punto de vista, desde tu apreciación, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la resonancia, la acogida que escuchaste vos por esos pasillos, por ejemplo? O bueno, conversando con la gente que te hayas encontrado. Bueno, al ir a estos pabellones, como por ejemplo el de España, que se llamaba Pinacoteca Migrante, que era la directora, la que ganó el concurso, era una peruana radicada en España. Sí. Toma también la institución museo como crítica, Claro. crítica del lenguaje único, universal, del canon, ¿viste? De Europa, Claro. que no hay otras, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, los que estaban, la mayoría que estábamos ahí, y estábamos como hinchas, como devotos a estos pabellones, Claro. ¿no? Qué sé yo. Parece que no la pasó muy bien la reina Leticia. No sé si leíste algo que un artista, creo que Poblete, Claro, la Chola Poblete. La Chola Poblete le dijo, nos encontramos acá después de 500 y pico de años, ¿no? Claro, bueno, ella es una artista que fue premiada. Sí. Y vos sabés que yo me la encontré en la cola. ¿Sí? Fue premiada. Y el primer día que voy a la Bienal, que voy al Arsenal, le miro así para atrás, estaba atrás mío. ¿Y qué hacemos? Y me saco la entrada. ¿No fuiste premiada? Me hace así como... Y bueno, no había, ¿viste? no había para todos. Bueno, ¿no?
Y porque fueron como 15, 17 artistas Sí, premiados argentinos. sí, Muy sí, bueno, sí. muy bueno. Y después leí que había un pabellón con una artista plástica que hizo varias instalaciones, no me acuerdo exactamente el nombre, a ver si A ver. lo tengo anotado. No lo tengo acá, lo tengo en el otro apunte. ¿De qué país? ¿Te Argentina, acordás? de Argentina, sí, una artista plástica argentina que La hizo del un- pabellón Argentina, Sí, la Mote. Sí, esa. Ah, bueno, claro, Sí. ella tuvo su pabellón en la Argentina y apuntaba también a la naturaleza, Sí. usó también algunas herramientas, algunos árboles, ramas Sí. quemadas, Sí. donde el mensaje ¿Sabes era... lo que me preguntaba? Perdóname que te Sí. interrumpa. ¿Cómo hizo para trasladar todas esas estructuras? Y bueno, qué sé yo, en container, barcos, Pero después esas fabuloso. cosas. Sí, claro, después ¿No? se arman. Bueno, aparte después, si fue como representante, Sí. a lo mejor habrá tenido alguna facilitación, ¿no? Para el traslado. sobre Sí, todo. sí, por supuesto, sí. Y el stand es, el pabellón, ¿no? El stand era, ojalá se derriben las puertas. Es decir, porque había mucha madera, mucha naturaleza y también caños, metales, Sí. como que esto, la industria, qué sé yo, la deshumanización en cierto modo de la naturaleza, de los árboles, de las plantas, de los seres vivos, ¿no? Como tomar conciencia, ¿no? Y también había una escultura muy interesante de una argentina que se llamaba Dios es inmigrante. Y entonces estaba al aire libre en los jardines y eran palos que remitían a los palos de las calaveras, claro, ¿viste? sí, de a las la velas. fragata, sí. Bueno, y esta cosa de dónde está Dios, y bueno, Dios está en todos lados, ¿no? Una cosa así, ¿no? O esto de mirar. Pero sí, el stand de la Argentina fue grande, interesante y distinto al pabellón del 2018, creo 19, que estuvo Tellería, donde el pabellón argentino era sumamente oscuro, más bien bizarro. Era como, había mucha, intencionalmente, ventanas, luz, ¿no? Como esta cosa simbólicamente, bueno, de la esperanza, qué sé yo, estamos haciendo bolsa el planeta, pero a ver si podemos tener Sí. mayor conciencia y cuidar Sí, esto, bueno, ¿no? y de hecho es una forma de expresar esa toma de conciencia, ¿no? Me parece a mí. Y después había mucho cruce con el contexto político, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de Polonia. En Polonia había dos pabellones. El que había sido censurado, Sí. porque antes de abrir la Bienal se había ganado un concurso donde se iba a hacer, se iba a tratar el tema de la historia de Alemania con su régimen político del siglo XX y Rusia, con el comunismo en Rusia y su comparación. Y el artista seleccionado iba a ser un paralelo con lo que está pasando hoy con la guerra en Ucrania y Polonia en el medio, ¿no? Bueno, esto fue censurado, entonces se hizo al lado, esta muestra se hizo al lado del pabellón de Polonia, y el nuevo gobierno, el nuevo gobierno de centro, contrató a un grupo que también estuvo bien, pero era la segunda vez que lo hacía, yo lo había hecho en la Bienal anterior, que se llamaba Repeat After Me Too. Ah, sí. Es decir, sí. repetí conmigo. Y era un gran karaoke. Entonces el pabellón era un gran bar donde vos te sentabas, tenías las mesitas, lucecitas coloradas, divino, una gran pantalla, y apareció un muchacho, una víctima, un habitante, ¿no? de ahí de Polonia. Entonces, con un micrófono, y te invitaba a reproducir, no una canción como uno hace en los karaokes, sino la reproducción eran los sonidos de la guerra, ¿no? Entonces era el ruido de una bomba, el ruido de una sirena,
Bueno, como para tomar más conciencia, Sí, ¿no? sí, Y además, bueno, con muchas fotografías de la destrucción física, terrible, ¿no? Lo que sí, cuesta, sí. gente buscando sus familiares o en cementerios saber dónde está la tumba del que habían... Bueno, muy, Sí, muy que- duro, muy duro. Que además de esto que vos contás, pienso que lo vemos todos los días en los noticieros internacionales con lo que pasa entre Israel y Gaza, ¿no? Que se está viendo, que todos lo estamos viendo. No es información oculta. No es Irak, no, que no se vio la guerra. no, claro. Ahora se ve. Bueno, el pabellón de Sí, Israel... eso te quería preguntar, Bueno. del de Israel y el de Rusia. Bueno, Rusia no se presentó. Sí, y se dio a Bolivia, creo. Y claro, y lo cedió a Bolivia. Es la segunda bienal que Rusia no se presenta, pero tiene su pabellón que se lo cedió a Bolivia. Eran como 25 artistas bolivianos y a una y también a una orquesta de instrumentos autóctonos. Pero con respecto a Israel, las puertas del pabellón estaban cerradas. Y en la puerta los artistas habían puesto un cartel donde decía que no pensaban abrir hasta que no se entregue el último rehén y hasta que no cese la guerra. Cuando se inauguró la Bienal, un grupo pro-Palestina estuvo en la puerta, hizo su manifestación, su protesta. Bueno, no pasó nada, había mucha seguridad, pero bueno, evidentemente el arte en estos grandes, a lo mejor en forma individual uno no lo puede hacer, o sí, no sé, pero estos grandes espacios sirven como para manifestarse, tomar conciencia, Maravilla, ¿no? A ver qué te produce a vos, porque a lo mejor, bueno, qué sé yo, vas a la algo te va a Bienal, producir. qué sé yo, después te vas a tomar un café, qué lindo, chao, bueno, te ¿Cuántos olvidaste. días fuiste a ver las muestras? Ahí estuve 5 días. Fuiste a hacer 5 visitas. Sí, durante 5 días y no te alcanza porque No. es tanta la información, que es Claro. tanta que... ¿Te habrás ido con algo preparado? Va, con algún plan. Me imagino lo que haría yo, ¿viste? Sí. Como en un recorrido Sí, mental, ¿no? claro, pero después es tanta la oferta. Sí, yo fui con un machete, bueno, quiero ver este pabellón, quiero ver este otro, qué sé yo. Pero después, por ejemplo, había otros, el de Panamá, por ejemplo, el de Panamá se llamaba Huellas, en el cuerpo y en la tierra. Y otra vez, nuevamente, haciendo referencia, decían, yo leí ahí que había como 500.000 migrantes que todos los años cruzan Claro. la selva tropical, Del Darién, ¿no? del Darién, y que buscando llegar a Colombia, ¿no? Y bueno, y no todos llegan, ni la mitad llegan, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y eso no solo con videos, sino también con esculturas, que esto también es otra cosa que yo vengo viendo, que es tan... A mí me parece que la sociedad está tan estallada, ¿no? Y tenemos tanta Pensé que era acá información. sola, acá solo. No. En el mundo, ¿no? En el mundo. Y si tenés un poco de sensibilidad, coincidís con esto que está, y por lo tanto el arte entonces está estallado. Claro. Entonces, esas bienales que antes eran las obras, donde uno veía las telas, donde uno veía los bastidores, no alcanza. No Seguro. alcanza. Entonces hay videos, entonces hay instalaciones, hay un montón de recursos para decir de muchas maneras Claro. plásticas qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y esto me parece fascinante. Cierto. De hecho, ¿qué me llevé yo? En casa, por ejemplo, tampoco me alcanza empezar a pintar otra vez sobre bastidor. Estoy Claro. incursionando, haciendo otras pequeños técnicas. videitos, Claro. ¿viste? Y bueno, veremos lo que sale. Silvia, te propongo que hagamos una pausa. Dale. Y vamos a escuchar un tema musical que es una banda, digamos relativamente nueva, que se llama Flashback. Son unos jóvenes que hacen rock
y hacen covers. Y bueno, le mando un saludo especial a Joaquín García, que me acercó este tema para que lo conozcan nuestros oyentes de Radio Caput, que se llama Blockbuster. Blockbuster, vamos con Blockbuster. Something strange in the neighborhood. Who you wanna call? Ghostbusters! There's something weird and you don't look good. Who you wanna call? Ghostbusters! Ain't afraid of no ghost. Ain't afraid of no ghost. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Ow! Who can you call? Ghostbusters! Ain't afraid of no ghost. Ain't afraid of no ghost. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters! Ain't afraid of no ghost. I hear it like the girls. Ain't afraid of no ghost. Yeah, 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 yeah. Who you gonna call? Ghostbusters! You have dose of a freaky ghost, baby. You better call Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters! Louder! Who you gonna call? Ghostbusters! Ghostbusters! Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Bueno, amigos, ahora dentro de unos breves minutos vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, Silvia Dazo, que es artista plástica, escritora, que dentro de un ratito nos va a leer algo de su autoría, y es también socióloga. Pero antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes un comunicado de Artei, que es la Asociación Argentina del Teatro Independiente. Lo compartimos. Una nueva edición del Día del Teatro Independiente. El sábado 30 de noviembre se conmemora el Día del Teatro Independiente, y las salas de Artei queremos celebrarlo con nuestro público. Desde el año 2019, en una iniciativa que fue el resultado de un largo e importante trabajo de manera conjunta entre representantes del circuito independiente y el Ministerio de Cultura de la ciudad, quisimos que toda nuestra actividad creadora se potencie en una celebración que sea a la vez reflejo y reivindicación de nuestra identidad. Primero como Día del Teatro Independiente y luego enmarcado en el Mes de la Cultura Independiente. Nuestras salas pudieron ofrecer una variada y extensa oferta de espectáculos en forma totalmente gratuita.
Este año, sin el acompañamiento del Ministerio de Cultura local, el fin de semana del 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, en las salas del Teatro Independiente de la Ciudad de Buenos Aires ofreceremos descuentos, promociones o funciones a la gorra y gratuitas, según lo que cada uno pueda ofrecer. Toda la programación adherida puede consultarse en el link www.alternativaentradas.com/fichas, evento, etc. Y entrando en cada obra se podrá acceder a la promoción que ofrezca la sala. En nuestros espacios trabajamos miles de personas, entre gestores, directoras, actores, actrices, vestuaristas, iluminadores, productores, escenógrafos, sonidistas, docentes y muchos más. En nuestro circuito se realizan cientos de funciones semanales, llegando a miles de espectadores. Muchas de nuestras salas hoy no solo son espacios de producción de obras, sino también espacios de trabajo y formación para nuevas generaciones de artistas. Somos parte de un movimiento de gran envergadura y reconocimiento, tanto en nuestro país como en el exterior. Queremos celebrar juntos la relevancia que tiene el sector teatral independiente como patrimonio cultural de la ciudad, contribuyendo desde sus inicios en 1930 a hacer accesible el derecho a la cultura de nuestra población. Bueno, interesante leer este comunicado, toda vez que Buenos Aires y Argentina es tan rica en teatro independiente. Vos sabés por qué. Sé que sabés, porque te veo a veces por los teatros, Sí, me gusta. que la oferta es increíble. Hay mucho y mucho muy bueno. Y de calidad, es verdad. Sí. Es como una gloria, ¿no? Realmente, lo que ocurre con el teatro independiente. Así que bueno, entonces el 29, el 30 y el 1 de diciembre, entrar a Alternativa Teatral y ver el menú de obras que se pueden... Perfecto. Hay que ir y hay que elegir y Claro, hay que ir y hay que no apoyar. es a la guerra, es a la gorra. Es a la Perdón. gorra. Pero bueno, Sí, me sí, quedé, sí, me sí. parece, influenciada por el tema que veníamos hablando. Sí. Bueno, No será la guerra, pero es una batalla que estamos dando, ¿no? Desde el arte, desde el cine. Fíjate la inauguración del Festival de Cine de Mar del Plata. Sí. Resulta que el Inca no puso un peso, el Festival de Cannes está bancando, ¿no? Entonces esto yo me enteré anoche. Digo, bueno, qué suerte que se puede hacer, qué suerte que hay gente solidaria, que hay gente que entiende que es necesario. Las manifestaciones artísticas forman parte de la cultura, de nuestra identidad. El teatro independiente es terrible el esfuerzo que hacen. el esfuerzo, Yo la estoy pasión. colaborando con una obra que se está armando, que se llama Fausto, que se va a dar en Mar del Plata en enero. Bueno, con la dirección de Juan Manuel Correa, qué bien, qué bien. del Centro Sí. de la Cooperación. Sí. Bueno, reescrita Fausto por Rubén de León, y yo colaboro sacando fotos, haciendo Claro, videitos, claro, ¿viste? Bueno, sí. y yo veo el esfuerzo que hacen, Sí. cómo tratan de buscar recursos Sí. y Y sin igual- recursos también se hace. y que además se sigue ensayando Sí. y se sigue apostando y con pasión, ¿no? Creo Con que pasión. en estos Y aparte momentos, cosas bellísimas, ¿no? Sí, y Porque- por eso, y vuelvo a decir por tercera vez, de calidad, ¿no? Sí. Es decir, un Fausto ayornado, un Fausto donde tiene que ver con el femenino eterno y donde tiene que ver con los nuevos mensajes, ¿no? Es decir, y a mí me parece interesante la cultura y las culturas, porque también esto es una posición política, ¿no? Y cuando vos decís las culturas, ¿qué tenemos que leer? Y tenemos que leer lo que durante mucho tiempo quedó afuera, ¿no? Es decir, los wichis no tienen cosas para aportar Sí. al arte, a la cultura. Vos Cosas sabés que bellísimas. volviendo a la Bienal, claro, el sí. stand de Bolivia, que volviendo y recordándole que a los oyentes que está funciona en un pabellón
prestado, bueno, hizo mucho hincapié en las culturas milenarias, Claro. ¿no? Y hay una foto que se llama Las filósofas hilanderas, y es una mujer sentada, hilando, con una rueca, ¿no? Y enseñando Sí, esa técnica. esa artesanía, esa técnica a las hijas después a sus hijas, ¿no? Y es una educación visual Sí. por encima de la educación tradicional Claro. del banco, y hoy sería la tablet, ¿no? Y también, ¿no? Hay otras obras donde hay un montón, hay una vincha con un montón de plumas de colores, donde dice no hay ningún inmigrante tiene que ser ilegal. Claro. Hay otro cartel también hecho pintura, ¿no? Que dice muchas mujeres europeas estudian y trabajan Sí, gracias a gracias a las indocumentadas, ellas. Sí, que trabajan. inmigrantes, Sí. ¿no? Entonces, ¿quién no conoce a alguien ¿no? que no tiene los papeles en regla? ¿Qué sé yo? A veces uno prende la tele y ve estos programas de espectáculos y ves que hay muchas chicas que ganan mucha plata, y por otro lado ve que esa pobre mujer peruana que no tiene documento le pagan 2 pesos y está tratando de cobrar y buscar un abogado que le actualice, ¿no? Sí. Por un dinero justo, ¿no? Bueno, Sí, esto incluso tiene que ver con eso. claro, esto que sería de lo, digamos, dicho así a la ligera, de la economía informal, también se está, entre comillas, formalizando, porque ahora son también los estados, los gobiernos, mejor dicho, los que promueven ese tipo de contratación entre con migrantes bajo condiciones legales absolutamente leoninas, ¿no? Entonces, como que la ilegalidad o la marginalidad es aún usufructuada dentro de un marco institucional. Sí, y acá volvemos otra vez pasa mucho en al Europa. lenguaje situado, ¿no? Claro. Es decir, en qué momento estamos hablando y en qué contexto, ¿no? Esta cosa edulcorada de disimular algo que en realidad es otra cosa, ¿no? Estos nos hablan de emprendimientos independientes, de sé tu propio jefe, y de pronto hay un montón de chicos que se compran una bici, que se compran una moto, que si tienen un accidente no tienen seguro, que no tienen vacaciones. Entonces, la cosa de sé tu propio emprendedor. Entonces parece que volvemos a la época preindustrial, Claro, sí, ¿no es es cierto? una autoexplotación, ¿no? Bueno, no lo inventé yo, está escrito eso. No, pero si no paramos y decimos, ¿qué es ser emprendedor? ¿No? ¿Qué es ser autogestivo? ¿Hasta dónde los límites? ¿No? Así, porque si no, es como que, bueno, un día nos vamos a despertar y no hay más leyes laborales que nos respalden, ¿no es cierto? Entonces, con esta cosa y este verso de la corrupción, bueno, y todavía hay corrupción, sí, hay corrupción. Pero no todos somos corruptos. ¿Hay políticos corruptos? Sí, bueno, pero no todos, ¿no? Entonces, me parece que en esta cosa al discurso le viene bien Sí, dar por verdadero noticias que no son ciertas, ¿no? sí, totalmente. Y aparte después de eso se hace como una letanía, ¿no? Porque, bueno, no voy a poner ningún ejemplo porque estamos llenos de esos ejemplos. Que las cosas, los eslogan, porque tampoco son ideas, son repetidos, sin ningún tipo de fundamento. O sea, parten a veces desde los medios de comunicación y después permean a, no sé, a los vecinos del consorcio, por ejemplo. Y entonces, y eso es muy difícil de romper. Sí, y lo vemos sobre todo en los discursos, ¿no? Cómo está, yo creo que hoy la batalla cultural está desde el nuevo gobierno, ¿no? Ya se venía desde antes, pero en las redes, ¿no? Entonces hay un determinado discurso que la repetición hace que te vaya quedando. Que vaya Entonces siendo cierto. Entonces hay
Entonces llega un momento que terminás diciendo lo que vos a lo mejor no pensaste, pero Sí. te sale porque, te sale. bueno, Sí. por esta cosa del poder de Sí. los medios, ¿no? Bueno, Te quería, volviendo a la Bienal, Sí. te quería preguntar justamente por esta representación de las culturas ancestrales. ¿Han tenido un buen reflejo en la Bienal? sí, tal es así que el pabellón de Il Giardini te recibe con todo un frente pintado por un grupo de aborígenes brasileros, ¿no? Súper colorido, donde uno se acerca y ves lo cotidiano, ¿no? Y lo cotidiano que es un cuenco, que es un animalito, es bueno, es como una iconografía de esos tipos de culturas, ¿no? Claro. Y están muy presentes. Y también hay una fomenta esta bienal, no es la única ni la primera, pero a la discusión, ¿no? Hay mucha... Adriano Pedrosa, está bueno la referencia que haces porque le da mucho lugar al arte textil. Que es hermoso. Y entonces en el arte textil aparece lo que nosotros siempre llamábamos la artesanía. Eso, ahí que quería no ir. es arte, no es una... Claro, porque la es artesanía cultura. es como un hijo menor, medio desclasado Claro, del arte, ¿no? porque, es decir, como la misma discusión que se planteaba con la fotografía, ¿no? La fotografía es un arte menor. ¿Desde cuándo es un arte menor? Si es el registro del ojo de lo que también el artista, el fotógrafo, capta, ¿no? Esta Claro. cosa de descalificar, esta cosa que también es para reinar, ¿no? Es decir, en el podio ponemos la belleza entendida por la proporción de la forma. Sí. Pará, qué sé Y yo. aún así, una pregunta, bueno, para mí es importante, por ahí me incómoda. ¿Y vos ves belleza? Más allá de la definición de belleza o del concepto clásico de la belleza, ¿vos viste cosas bellas? Sí, y también vi cosas bellas y a veces en lo trágico, a veces también hasta en la muerte, hasta en el dolor, representado en una instalación, en una obra, también hay belleza, ¿no? Es decir, no toda la belleza tiene que ver con lo lindo y con la alegría, Claro. ¿no? Claro. De pronto hay un cuerpo, qué sé yo, que no sale del gimnasio, ¿no? O una cara que tiene las arrugas del tiempo. Bueno, si vos considerás y haces una lectura que ese rostro es el reflejo de una vida vivida, seguro vas a encontrar belleza. Claro. Ahora si decís, uy, qué arrugada que estoy. No, claro, no, Sacame los espejos, tengo que ir a inyectarme Botox o lo que sea. Bueno, ahí estás en problemas, porque Claro. nunca llegás. Claro. Sí, ya pasó. Nunca llegás, ¿viste? Claro. Empezás por, qué sé yo, por las patas de gallo, después, ay, no, pero patas de gallo acá, y después acá. Bueno, es duro, vos sabés que como mujer es duro, Sí, la tenemos sí, sí, difícil. Sí, es todo un aprendizaje, ¿no? La tenemos Sí. difícil las mujeres. Y le contamos a nuestros oyentes y oyentas que Silvia también es escritora. Sí. Y les recomiendo, no es difícil que lo encuentren. Buscan por la web la revista Fervor Sí, del Centro Cultural de la Cooperación, y ahí está un hermoso y extenso, afortunadamente extenso artículo que escribió Silvia sobre la Gracias. Bienal de gracias. Venecia. Se los Gracias. recomiendo. Y muy lindo el artículo, muy interesante, muy buen ritmo de lectura. ¿Y qué otras cosas escribí, Silvia? Bueno, en esa revista también hay una crónica de la Bienal de San Pablo. Hay lecturas también a veces de por dónde vamos, ¿no? Que tiene que ver con contextos así sociales, ¿no? Es decir, yo creo que estoy en una
etapa de mi vida donde puedo ir, donde estoy bastante armonizando mis partes, ¿no? Claro. Es decir, yo empecé Integrándolas. hace muchos años como docente, después socióloga, asistente social, fui directora de escuela, qué sé yo, después con pintar. En pandemia se me abrió una gran ventana que fue la escritura. Claro. Es reciente esto de ponerme a escribir, talleres virtuales, ¿no? Bueno, y escribí algo que tiene que ver con, por suerte tiene que ver un poco con mi esencia. Es breve y se llama La calle, ¿no? Y dice: en la calle viven los sin techo, los que se quedaron sin trabajo y los que nunca lo tuvieron, los que se tapan con cartón y se bancan la lluvia. En la calle los pibes sucios y flacos te piden para un sándwich y no van a la escuela. En la calle hay muchos jóvenes que les faltan los dientes porque no conocen el hospital. En la calle te roban, te venden medias que no te entran. En la calle hay hombres que se meten en los contenedores y comen basura. En la calle hay peleas, hay droga, hay olor a pis. En la calle hay personas que no tienen documentos. En la calle hay gente sin infancia y sin recuerdos para recordar. En la calle se dura poco. En la calle pasan cosas que hablan per se. La calle es como un zoom de lo que sucede, de lo que llegó para quedarse. Cuanto más cerca la lente, más para ver. En la calle hay autos que circulan con vidrios polarizados, muy oscuros. Y sí, en la calle no querés saber. Sí, bellísimo. Gracias. Muy real, muy realista. Es lo que vemos todos los días. Bueno, para el que lo quiere ver, ¿no? Si no, no lo ves. Pero sí, es una pintura cotidiana. Sí. Muchas gracias. No, a vos por el espacio, a ustedes por el espacio. Y antes de despedirnos, porque tenemos todavía unos minutos, me gustaría que nos cuentes qué proyectos tenés, si estás pintando, si vas a exponer, qué tenés en mente, en qué estás en este fin de año. Ya para el año que viene estoy pensando una muestra, pero volví de la Bienal y después también estuve en museos porque después de la Bienal me fui, yo te conté, a China, a Corea y Japón. Y cuando tenía algunos momentitos, en vez de ir a excursiones muy culturales, a paseos muy culturales que tenían que ver con los templos, me iba a museos. Entonces, también tengo la cabeza sí, con mucha efervescencia, ¿no? Y esto que te decía, que no me está alcanzando, ¿no? El bastidor, estoy tomando elementos que voy reciclando. El viernes, por ejemplo, estuve con mi amiga Adri y me había hablado de que tenía unos encajes del abuelo, unos recortes en guipure divinos, unos aros, qué sé yo. ¿Te sirven? Sí. Todo. Sí. Todo sirve. Esta cosa del collage divina. Digo, claro. Bueno. Hay cosas bellísimas. Sí, bueno, así. Después en casa me mudé, estuve haciendo unos protectores, unos balcones, que yo también me sobraron unos pedazos de alambre, esos que son cuadriculados, bueno. Pero el tema es la mujer, ¿no? Siempre vuelvo a la mujer. Hace muy pocos años hice en el Museo de la Mujer una muestra que se llamó A Flor de Piel y tenía que ver con la ley esta del embarazo que logramos, y con el esfuerzo de todos y de muchas, no de todos, pero sí de muchas, sacarla adelante. Bueno, tiene que ver con el posicionamiento del lugar que una sociedad occidental, blanca, patriarcal, sí, nos ha puesto y la lucha que tenemos por
bueno, por salir de eso, Y por hacer otra cosa. liberarnos. Sí, a mí me da bueno. la sensación, escuchándote, ¿no? Y bueno, reflexionando, que es solamente, bah, no solamente, está todo, ya está todo. Sí, Lo que pasa que, bueno, como vos te referías al principio a los lenguajes, sí. es necesario que eso se visibilice, porque no es algo distinto, es algo que es. Que La está. mujer, las mujeres somos, Sí, no es un invento, ¿viste? sí. Y solamente hay que ocupar los lugares. Y nada, y- y nada menos. Y nada menos, sí, solamente. En fin. Pero como que ya está todo. Lo maravilloso de esta época me parece a mí, que hay como, no sé, como que hay cosas que empiezan, como una gran epifanía, cosas que empiezan a revelarse, pero que ya son. Sí. No son cosas nuevas, inventos. Sí, vos sabés que Ricoeur, que era un filósofo francés, hablaba mucho del conocer, del conocimiento, del saber, del leer, ¿no? ¿Y para qué? Para entender. ¿Y para qué? ¿Para qué entender por dónde va la sociedad? ¿Para qué visibilizar a los grupos queer, a los pueblos originarios? Para dar sentido, para dar un nuevo sentido. Nuevo sentido. Necesitamos Y para estar darnos un nuevo sentido. Claro, Sí. sí, de eso creo que se trata, Sí. ¿no? Y que la salida es con el otro, es el mirarse, Sí. es el tocarse, es el Y por eso, quererse. quizás, no sé, me parece a mí este fenómeno, volviendo un poquito atrás, Sí. del teatro independiente, porque el teatro es eso, es un tema, es una convocatoria, es un intercambio entre el artista y el espectador, entre el autor y un mundo, una Claro. forma distinta de y lo recreación. Que pone, y lo que pone todo el tiempo en jaque, para mí, esta Bienal y Adriano Pedrosa, no es el título, no son los extranjeros, somos los que fuimos y dejamos de ser espectadores para ser parte de la obra, Sí. para ser parte de la instalación. Porque ya estábamos ahí. Claro, ¿no? Vamos a digamos. decir, bueno, a ver vos que llegaste, a ver qué haces con todo esto. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con todas las cosas que están pasando? El arte es una respuesta, el teatro es una respuesta, la literatura es una respuesta, la amistad, el amor es Sí. una respuesta. Y la radio. Y la radio, cuánta libertad que da la sí, radio. y aparte qué un lindo, medio te tan agradezco. democrático, ¿no? Sí, es hermoso el espacio. Qué bueno, Adriana, qué Silvia, bueno, ¿y gracias. te gustaría decir algo antes de que nos despidamos? Porque yo te doy la palabra final y escuchamos un poquito más del tema que escuchamos. Sí, agradecer a la radio, agradecer que aceptaste, que poder conversar. Y el mensaje sería no salir de nuestro lugar de la comodidad, salir a la calle y mirar y ver. Y una vez que vemos, ¿qué hacemos con eso? Y los que tenemos una sensibilidad para las artes visuales, para el teatro, bueno, seguir trabajando, seguir resistiendo. Y la comunicación de verdad, sincera, desde el corazón. O sea que gracias. Y Gracias a también la radio. yo también te agradezco porque, bueno, aceptaste la invitación. Sí, y hermosa. bueno, y una hora de tu semana la compartiste con los oyentes de Radio Caput y de Voces y Contexto. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana próxima. ¿Cómo no? Y le pedimos a Martín que vuelva a pasar algunos segundos de este grupo Flashback. Y me corrigió tan oportunamente, no es Blockbuster el tema, es Ghostbuster. Gracias, Martín. Estás ahí al retoque, ¿eh? Bueno, hasta la semana que viene y muchas De gracias. trabajar en equipo se Sí, trata, sí, ¿viste? sí. Ah. Something strange in the neighborhood. Who you wanna call? Ghostbusters! There's something weird
Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin.